Bueno, bien, lo habíamos adelantado. En este bloque empezaremos a hablar de economía en la República Argentina, comenzar a analizar por dónde estamos transitando y hacia dónde vamos. Exactamente, por eso nos acompañan dos economistas muy prestigiosos. Es Pablo Rojo a mi lado y Agustín Datelis de E4 de Economía Política. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, gracias. Agustín, ¿cómo va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Por favor. Estamos en recesión hace mucho tiempo. Si tengo bien entendido, el quinto trimestre. En realidad hace 4 años largos que estamos en recesión. La Argentina dejó de crecer virtualmente en el 2011-2012 Sí. por una acumulación de problemas y de distorsiones que se fueron acentuando en el curso de los últimos años en la economía. Y esta es, yo diría, la primera coyuntura a partir de la cual existen perspectivas ciertas de recuperación de la economía y de retomar la senda del crecimiento económico, de la expansión de la actividad. A pesar de que han sido meses bastante duros, yo creo que se está produciendo una suerte de cambio en las expectativas de los agentes económicos y hay un consenso general en torno al hecho de que probablemente el 2007 sea el año en el que se inicie una recuperación económica sostenida. Agustino. Sí, no comparto. Sí, la visión de que los últimos años, la economía argentina, los últimos 4 años, está en una situación de estancamiento. Si vos mirás, hubo años donde la economía creció un poco, otros donde cayó un poco. En total, los 4 años están prácticamente en cero, digamos. Ahora, la realidad es que me parece que este año las medidas de política económica que se tomaron han profundizado la recesión de la economía. Era evitable profundizar de esa manera la recesión y yo no comparto la idea de que vea una mejora en la expectativa hacia adelante. Me parece que si el gobierno no cambia el rumbo en materia de política económica, no entiende que hay que trabajar en recuperar el poder adquisitivo, en utilizar el consumo como el motor de impulso de la demanda que después genere crecimiento económico, y ahí sí, trabajar sobre la inversión y un montón de cuestiones en las que estamos de acuerdo que hay que trabajar, pero me parece que la condición necesaria es esa, en la situación en la que hoy estamos, donde se han tomado políticas que transfirieron recursos desde sectores, sobre todo trabajadores, jubilados, que han tenido pérdidas importantes por adquisitivo, hacia grandes grupos concentrados, y se ha jugado en contra del consumo, donde los indicadores lo muestran, digo, ¿no? La caída es muy fuerte. Si no se revierte esa situación, yo no veo que haya un panorama alentador hacia adelante, la verdad. Pablo Rojo seguramente tiene otra postura en cuanto a este plan económico. Pablo, a ver, ¿cuáles son los 2 o 3 puntos que usted destacaría de este plan económico que se está implementando desde hace 9 meses en el país y qué podría suceder en el 2017-2018? Yo creo que el primer punto es fácil de entender. Si la Argentina seguía haciendo lo que hizo durante los últimos 4 años, no íbamos a tener resultados distintos a los que ya tuvimos. Es decir, si no había un cambio en la política económica, la Argentina iba a continuar profundizando el proceso recesivo de destrucción de empleos, de aumento de la pobreza y de generalización de la parálisis económica. Es decir, aquello por lo que se critica al gobierno en la actualidad, esta supuesta transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados, etcétera, no es más que el cambio de política, que si no se daba, la Argentina iba a seguir teniendo las consecuencias económicas que tuvimos en los últimos años. Es decir, no se podía salir de la recesión, no se podía salir de este proceso de estancamiento que dominaba la economía argentina si no había un cambio de política. Eso está claro, además fue lo que el electorado quiso, fue lo que los argentinos votamos, de hecho, el año pasado. Ahora bien, si uno tuviera que definir en muy pocos términos este gobierno, lo que está haciendo es reordenando la economía y cambiando su trayectoria, restituyendo derechos a todos aquellos que los habían perdido. Por ejemplo, los jubilados. Lejos de compartir la idea de Datelis en el sentido de que los jubilados están pagando algún ajuste, no, al contrario, esta es la primera vez en muchos años que se le está reconociendo derechos a los jubilados que habían sido, de hecho, conculcados durante la anterior administración, que desconoció todas las leyes y que yo diría que castigó al sector pasivo de manera singular. Por otra parte, está reordenando el sistema de tarifas públicas, que tenía distorsiones absurdas y que conducían a generar subsidios fabulosos hacia sectores que realmente no necesitaban esos subsidios porque tenían ingresos medianos o ingresos altos. Y en tercer lugar, yo creo que está tomando medidas que tienden a reordenar el esquema de inversión pública a partir del relanzamiento de esa actividad y la revisión de todas las prioridades en ese campo, en particular terminando con todos los bolsones de corrupción que fueron descomunales durante la anterior gestión. Ahora, Pablo, me parece que sobre esas bases
la Argentina tiene posibilidades de empezar a Se crecer. tenía una visión mucho más positiva de lo que iba a ser esta segunda parte del año. Ahora se está estirando un poco la cuestión. La ayuda de inversiones todavía no vino. Si bien hay un ambiente que se considera que es diferente, reordenamiento de cuentas, sacan a la luz cuestiones de corrupción que no son las mayores, digo, no solamente esas, sino las pequeñas, las que envenenaban el sistema, aún así no está reactivando. Aún así, no está todavía la confianza plena como para que llegue ese dinero. El ajuste en la obra pública fue muy grave. ¿Esto se va? ¿Este cambio de marcha se va a ver? Yo estoy seguro que se va a ver, de hecho ya se está viendo. A mí no me gusta hablar de brotes verdes porque me parece una expresión un poco ligera. Hay sectores. ¿Qué es brotes verdes? Brotes verdes es aquello que los economistas, con lo que los economistas denominan a procesos incipientes de reactivación económica. Sí. En algunos sectores localizados. En fin, yo creo que hay de todas maneras Sí. una situación complicada desde el punto de vista económico a partir del momento en que ciertas decisiones que se tomaron supusieron efectivamente una contracción de la actividad. Por ejemplo, reordenar todo el esquema corrupto de la obra pública implicaba en algún momento parar la pelota y tomar decisiones en el sentido de que esta obra continúa y esta obra no, porque carece de sentido o porque estaba simplemente concebida como una caja para los amigos. Entonces, eso implicó, por supuesto, un detenimiento de ciertos procesos. Ahora, yo creo que esa fase ya está totalmente superada y en este momento uno lo que observa es que efectivamente está desarrollándose en todo el ámbito de la economía un proceso vigoroso en materia de inversión pública. Lo reflejan tanto los hechos como los números. Los números de la inversión, del gasto público en esto, están realmente mostrando una situación distinta. Y también se produjo un reordenamiento de ciertos de precios muy importantes en la economía. Por ejemplo, la unificación del mercado cambiario, evidentemente que iba a generar consecuencias de corto plazo, algunas de ellas no muy agradables, como por ejemplo el aumento de precios de algunos de los productos transables, por ejemplo de la canasta básica como son los alimentos. Pero ¿cabía alguna duda de que no se podía seguir con el cepo? ¿Cabía alguna duda de que la Argentina podía seguir de espaldas al mundo? Agustín. Yo creo que no había muchas dudas sobre yo comparto que muchas de las cuestiones que está repasando, el tema de los subsidios, el tema de las restricciones cambiarias, eran cuestiones a corregir. Me parece que estas no eran las formas. Digo, esto que marca de que tuvo un traslado a precios muy importante y eso tuvo un impacto en deterioro de poder adquisitivo, etcétera, yo creo que se sabía a priori. El propio ministro Prat Gay, antes de la medida, negó que esto fuera a ocurrir. Dijo que estaba ya descontado el valor de aquel tipo de cambio blue paralelo y que entonces no iba a haber traslado a precios. Bueno, lo hubo, el impacto fue muy fuerte. Entonces, claramente los sectores que terminaron pagando este ajuste dentro del ámbito privado, esta transferencia de recursos de la que hablaba hace un rato, son los más vulnerables. El caso de los jubilados yo no comparto. A mí me parece que lo que antes se hacía era priorizar la recuperación por encima de los precios de la jubilación mínima, que Pero es la mayoría de los era jubilados. Por ley, era claro, por ley. No era por ley. La No movilidad era en jubilatoria. absoluto por ley. Sí, la movilidad Lo cual había jubilatoria 2 veces generado por año. una catarata de juicios contra el sistema, porque justamente estaba totalmente Está bien, en contra pero de la ley. esos juicios que el Estado ahora, primero que aplicó una forma de cálculo que no es pagar los juicios tal cual eran, sino que los jubilados terminan recibiendo menos, y además puso en riesgo el sistema previsional. Porque fíjate que esto se ató con el ingreso de capitales por un blanqueo que hasta hoy no tenemos ningún tipo de resultado, muy pequeño el resultado que estamos teniendo, además de haber cruzado un compromiso futuro, para los economistas sería un flujo, ¿no? Porque es un compromiso de pagos que se va a dar de acá adelante, contra un ingreso de una vez y para siempre, un stock, digamos, que es el blanqueo de Pero, capitales. Agustín, Entonces eso había fallos definitivos de la justicia. Está bien, Eso pero pone era en atentar riesgo contra el sistema sistema jubilatorio. previsional a largo plazo. Y no se prioriza la jubilación mínima, que es aquella jubilación que toca a los más vulnerables, que son la mayoría, y que además va destinada completamente a consumo. Entonces tiene una lógica macroeconómica también. Digo, me parece que había que corregir ciertas cosas. Las formas no fueron, lo mismo, las correctas, lo mismo con el tema de los subsidios y las tarifas. Digo, que a todas luces se ve que no fue la correcta, hubo que Pero ahí volver para atrás. recularon. ¿Cómo? Ahí te recularon. Ahí la Sí, justicia claro, intervino volvieron, y se sí, reculó. tuvo que volver. Después el tema de que estamos aprendiendo paso a paso, idas, vueltas, bueno, todavía estamos viendo cómo se hace eso, que era una cuestión que también había que corregir, pero no de esta forma. Yo lo que digo es que el impacto macroeconómico negativo a lo que todo esto llevó, la recesión profunda en la que está la economía, era evitable. Que había que corregir cosas, estamos todos de acuerdo. Que insistir en la misma política de los últimos 4 años iba a deparar más estancamiento de acá en adelante, estamos todos de acuerdo. Había Promover que el corregir consumo, como cuestiones. decís vos, no funcionó. No, La inflación ahora, siguió
creciendo. Claro, ¿por qué? Eso por Porque un a la lado. política de estímulo del consumo había que complementarla con política industrial, había que modificar lo que no cosas, había. eliminar las restricciones cambiarias, pero evitando el traslado a precios, no eliminarlas de un día para el otro. A mí a veces me da risa cuando dicen, bueno, fue muy exitosa porque el dólar no se disparó a 30 pesos, pero no fue exitosa si vos deterioraste el poder adquisitivo y empujaste a la economía en una recesión. ¿Cuál es el éxito de eso? Lo mismo En que... recesión ya estaba la economía. No, por pero favor, muy no profundizada alteremos. en estos tiempos. No, pero mirá los indicadores de este pero año. para un poco. La caída del sector automotriz, la caída de la construcción, parece- la caída de la industria, las Pero pymes esas caídas ya industriales. existían en el, 2000, A ver, en el 2015, me en parece- el 2014. me parece ¿De que a qué veces estamos hablando? hay un De sesgo- una economía que estaba en pleno crecimiento y llegó esta gente y Bueno, pero alocadamente... agarrá la serie de Por producción favor. de pequeñas y medianas empresas de pymes industriales. ¿Qué series de producción? Hasta el ¿Las año... del INDEC? No, las de CAME. Las de del CAME, por INDEC, ejemplo. las del No, INDEC. no, si INDEC no mide. Si el gobierno Las de anterior CAME, mintió por ejemplo. sistemáticamente Está sobre bien, todos pero los indicadores. Vayámonos del Todos, INDEC, todo es vayámonos del mentira. INDEC. Pero Tomá es la que no serie hay de otra- producción pymes de CAME, que se publica hace años. CAME se fundamenta Se en las venía estadísticas publicando del INDEC. variaciones Eso no es positivas hasta el así. año pasado y ahora son Pero eso negativas. no es así. Pero aparte, caminá, digo, yo voy ¿Qué a. caminá? Porque por ¿Qué mi caminá? actividad Ustedes- y la consultora, voy a las pymes, que tengo muchas cámaras y pymes, al conurbano bonaerense. Pero están mejor, Pablo. desesperadas. Yo no estoy diciendo que están mejor. desesperadas, están Lo que enfrentando pasa es una que no explosión puede dramática. presentarse el panorama de una manera absolutamente arbitraria como se está haciendo. Es decir, no estábamos en una economía floreciente que de repente cayó en recesión. pero yo no Estábamos dije en una eso. economía Se profundamente profundizó la recesiva. recesión, dije. Déjame terminar. Profundamente Estaban recesiva, con enormes distorsiones que todo el mundo sabía que iban a estallar en una cuestión mucho más complicada que la que tuvimos. Y a eso tuvo que hacer frente este gobierno. Y después, discúlpame, los errores de política económica, por ejemplo, mucho énfasis se puso en el déficit fiscal el año pasado en campaña, que era un gran problema, que era insostenible mantener ese déficit fiscal. Lo único que hizo fue ampliarse el déficit fiscal. El último dato mensual contra el mismo del año pasado aumentó un 80%. Ahora, no se puede criticar al gobierno por No. haber ajustado y por no haber bajado No, el gasto público. te voy a explicar Es por decir, qué sí. Por Te voy a favor, explicar por qué seamos sí. coherentes. No, te voy a O explicar por qué ajustamos sí. o bajamos ¿Por el qué gasto público. ¿Por qué el ajuste? Porque esto es así. ¿Por qué el ajuste? Fue en el ámbito privado. El ajuste se da por transferencia de recursos desde sectores, como decía antes, trabajadores, jubilados, hacia grandes grupos concentrados. Eso te hace un ajuste, te lleva al ajuste, te genera una recesión. ¿Y por qué se amplifica el déficit fiscal? Porque el Estado recauda menos. Tiene que sostener el gasto, le cae la recaudación, porque te cae la actividad económica, entonces recaudas menos, amplificás el déficit. Espera, ¿Cómo se explicación financia de- ese déficit? pero explicación de Con por qué hay endeudamiento déficit fiscal, Tú externo. estás Pablo. dando una explicación totalmente atrabiliaria. No es así. No hubo ninguna transferencia hacia sectores concentrados. ¿Pero cómo ¿Cuál que no? es la transferencia hacia sectores concentrados? Bajar las retenciones, que un chacarero Sí, pueda cobrar... sí. No, el- un el- chacarero no, una Por gran favor. empresa multinacional ¿Pero que qué gran exporta. empresa Un multinacional? chacarero Si uno no. ve la estructura Si el productiva... Estado no se mete en pero la si uno cadena ve de la estructura producción, productiva del eso no campo, lo ocurre. que hay y el que percibió el beneficio de la supresión de las retenciones, que estaba matando por otra parte a la producción, es el pequeño chacarero. ¿O qué tenemos? No, el único que se ¿Multinacionales que vio- producen soja en Argentina? No, tenemos Sí, chacareros no, en provincias... Tenemos todas, las multinacionales tenemos. que Chacarera, acopian y tenemos que la exportan. multinacional. Las multinacionales son las que procesan la soja y a ellos les convenía Sí, que pero hubiera fijan el retenciones porque precio. compraban la soja al chacarero más barato de lo que la soja verdaderamente valía. Está bien, pero si el Estado no se mete en la cadena de valor, hay un travestismo, el hay que una explota mentira del eso kirchnerismo es en el torno a las multinacional. retenciones, que es notable, porque los grandes beneficiarios de las retenciones al agro son las multinacionales que le compran al chacarero, que le compraban al chacarero a precio vil lo que el chacarero producía para fabricar aceite. y ahora también, ¿eh? No le transfirieron al chacarero, Bueno, porque pero el chacarero los se le precios la del bomba débil campo- de la cadena. Pero los Chacarero precios del entonces. campo subieron, no bajaron después No. de la supresión Y aparte que de las vamos, una retenciones. Por economía favor. reprimarizada, vamos a crecer de nuevo basado en los productos primarios, hay que ir hacia otra cosa y además el Pero boom ¿qué exportador... necesita grano? Eso es una mentira la de ustedes. O sea, 12 años estuvieron en el gobierno y al contrario, pero yo no digo, salió yo una no estuve en el economía más gobierno. reprimarizada de lo que estaba en la década del 90, por favor. Más reprimarizada Basta no, de pero es mentiras cierto sobre que eso. faltó un Basta montón de de política mentiras, industrial. pero no Pero te yo estoy faltó, hablando de lo que hay no que hacer hubo. ahora, no estoy hablando para atrás, ni siquiera me hago cargo de nada, porque no Una formé parte de línea ningún de gobierno. cómo debería seguir la situación. Una línea como para ir finalizando, pero para que queden claro que está muy Yo bien creo que y hay se que puso seguir en en este escenario. camino, perseverar, simplemente reordenar la economía, reactivar la inversión pública sobre bases racionales y decentes. Y por Proteger. supuesto, sí, claro que hay que proteger, porque con esta estructura impositiva que ha dejado el kirchnerismo, donde los impuestos son abrumadores en todos los sectores, si hoy se produjera un proceso de apertura económica como existió en otra época, lo que ocurriría sería una caída generalizada de la actividad industrial, porque hoy no se puede competir con los impuestos que dejó el kirchnerismo instalados en la economía. Yo creo que para dar vuelta a la situación dramática en la que hoy está la economía y todos los indicadores lo muestran, hay que cambiar el rumbo 180 Sí, grados. volver al Y kirchnerismo. No, no, y ¿Cómo cambiar el hacemos rumbo eso cuando 180 saben que grados. no lo van a hacer? ¿Sabes qué significa? Bueno, si no Bueno, lo van a hacer, vamos a seguir por este vamos a camino. un intermedio, Mirá, sabiendo las que la política inversiones, económica vos está. marcabas la lluvia de inversiones. Si Claro. no hay un mercado interno sostenido y no hay un consumo que traccione, las inversiones no llegan. Yo estuve en el foro este que se llamó Mini Davos, me invitaron, agradecí, Sí,
exponer en un panel de macroeconomía, los inversores que estaban ahí, locales y el extranjero, te decían lo mismo. Si no hay mercado no vamos a invertir, por más que vengan, nos inviten, almuercen, seamos simpáticos, no va a haber inversiones. ¿Por qué? Porque hoy el mundo no está ávido de buscar productos para comprar, porque al contrario, el mundo está en una situación muy compleja, y si vos no tenés mercado interno, no hay. Entonces hay que cambiar el rumbo, hay que apuntar a recuperar el poder adquisitivo, y después sí, una vez que el mercado y la demanda vuelve a traccionar, ahí sí hay que empezar a hacer política industrial, hay que corregir las distorsiones, pero me parece que en vez de avanzar del punto en el que estábamos, que había que avanzar, se retrocedió. Y ahora hay que ver cómo hacemos para volver a empezar, pero varios casilleros. Agustín nos Clarísimo. propone una Pablo. vuelta al pasado, que No, ya para fue un nada. fracaso estrepitoso. Pablo, No entiendo realmente esa posición. Cada uno de los televidentes va a poder meterse en sus páginas correspondientes. Es muy rica la discusión que están brindando porque nos dan herramientas enormes para poder pensar de un lado, del otro, o simplemente dos aspectos de una misma realidad. Esto de un lado y del otro no me gusta. Dos aspectos. Gracias a ambos. Muy Gracias. amables. Gracias.